Hola amigos, para este cuarto vídeo hemos elegido presentaros a Andrei Chikatilo. Nacido en Yablonnoy, Ucrania, el 16 de octubre de 1936, sin duda uno de los más despiadados asesinos seriales de la historia. Su actividad criminal lo llevó a realizar al menos 53 asesinatos. Conocido como el carnicero de Rostov, vivió una doble vida, como hombre casado trabajador y miembro de la sociedad comunista del momento, y como asesino. Gozaba de gran habilidad para ganarse la confianza de los niños y disfrutar con impunidad de sus horrendos crímenes. Le gustaba destripar, mutilar y comerse a sus víctimas. Es considerado el peor asesino en serie de la Unión Soviética. Sus crímenes permanecieron impunes durante 12 años hasta en 1992, que fue descubierto. Andrei Romanovich Chikatilo nació en Ucrania el 16 de octubre de 1936, una pequeña aldea en tiempos de hambruna, donde morían cientos de personas cuyos cadáveres se amontonaban en las calles y campos. Siendo niño, escuchó en el regazo de su madre una historia que lo estremeció. Stefan, su hermano, había sido raptado y devorado por hambrientos campesinos. Aunque no era un caso aislado en aquellos duros años, el hecho marcó notablemente al niño, quien desarrolló un miedo constante a ser raptado y devorado también. En la escuela era muy introvertido y arrastró multitud de complejos que le atormentaban y se orinaba en la cama sin advertirlo. Siempre fue humillado por sus otros compañeros, pero él no se defendía. Estos, al ver que no decía nunca nada, le empezaron a llamar marica, le pegaban arrojándole una manta por encima y lo sacaban de las aulas a patadas. A medida que iba creciendo, su timidez con las mujeres era más y más marcada. En su primera experiencia sexual, eyaculó tras unos pocos segundos mientras abrazaba a una chica, y de esa experiencia surgieron rumores sobre su hipotética impotencia sexual. Sirvió en el Ejército Rojo y luego se dedicó a los estudios, obteniendo 3 títulos en lengua, literatura rusas, en ingeniería y en marxismo-leninismo. En 1971 obtuvo el grado de maestro en filología. Y es que Chikatilo era políglota y además un respetado miembro de la intelectualidad soviética. Más tarde, llegó a ser un destacado comunista en el Politburó, pero esto se convirtió casi en fanatismo. Mientras sus credenciales académicas aumentaban, también lo hacía su atracción por las niñas, menores de 12 años, y se colocaba en los dormitorios estudiantiles para verlas en ropa interior, mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. Con el tiempo llegó a casarse y llegó a dejar a su mujer embarazada, pero no dejaba de pensar que la naturaleza lo había castigado castrándolo al nacer. Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca le levantaba la voz a sus hijos y un respetado miembro del Partido Comunista. Pero para su frustración, en la escuela en la que trabajaba, sus alumnos se burlaban de él y le llamaban la gansa, porque sus largos hombros encorvados hacían que su cuello pareciese alargado. En 1978, como parte de su trabajo, lo destinan a dar clases en Shakli. Mientras el resto de su familia se muda allí, se divierte viendo pasar a los jóvenes que van a la escuela, fantaseando con ellos desnudos. Fue un 22 de diciembre de 1978, cuando Andrei, de 42 años ya, comenzaría una ola criminal que marcó a la Unión Soviética. Casado ya, consigue crear un cuarto, una habitación, una pequeña casa donde llevaba a sus víctimas. Allí llevó a la primera, a Yelena Zakotnova, una niña de 9 años que había abordado en la calle y que le dio para convencerle de que se fuera con él un caramelo o un chicle muy apreciado en aquella época por los niños. La convenció y se fue a su cabaña a las afueras de la ciudad. Andrei sabía cómo hablar con los niños, tenía una dilatada experiencia como padre y docente.
Allí Andrei, incapaz de penetrarla, utiliza su cuchillo como sustituto en el acto sexual, para más tarde clavarlo en el estómago de la niña, pero con cada puñalada notaba que se excitaba, así que no paró hasta que eyaculó. La penetración ritual con el arma blanca le mostró un nuevo mundo de sensaciones que iniciaría su escala homicida. Había intentado satisfacer su necesidad sexual movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás. Al asumir que no lo era, se dio cuenta de que su placer no derivaba de acariciar a los genitales ajenos, sino maltratarlos. Después de su banquete de violencia sexual, se deshizo del cuerpo en un río cercano. 2 días después del crimen, la policía encontró los restos de la niña en un río, y cerca de la cabaña de Chikatilo una gran mancha de sangre. Le habían sacado los ojos. Esta mutilación se convertiría en la firma de los crímenes de Chikatilo. Los policías interrogaron a Andrei, pero acabaron inculpando a otro agresor sexual. Antes de la detención del destripador de Rostov, muchos inocentes cayeron en manos de la ineficiencia de la policía rusa, que con métodos y torturas de la Edad de Piedra le sacaban confesiones a quien fuera. En 1981, Chikatilo se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica y el trabajo, que le obligaba a recorrer una buena parte de la región, le proporcionó la oportunidad perfecta. El 3 de septiembre del 81 abordó a Larisa Tachenko, prostituta de 17 años de edad. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento. Ella acabó riéndose de él. Lo dicho por ella no le sentó nada bien y perdió todo el control. Cuando la atacó y observó la sangre manar de las heridas de navaja, eyaculó involuntariamente. Desde ese momento quedó claro que para alcanzar satisfacción sexual debía emplear el máximo salvajismo contra sus infortunadas víctimas. En esa ocasión, removió los órganos sexuales de la chica y tras mordisquearlos los tiró en el camino. No solo niñas y jovencitas corrían peligro, también los niños varones. Ellos sangraban igual de fácil que las mujeres. ¿Por qué les cortaba los genitales? Contestó que tal vez era una forma de manifestar su venganza contra la vida que le había tocado vivir. Era frecuente que masticara los testículos removidos a los desafortunados chicos que caían en sus manos. Básicamente buscaba la satisfacción de ver la sangre, el llanto y la agonía de las víctimas. Poder probar la sangre, mordisquear o tragar pezones y demás cosas le daban relajación y la sensación de poseer y ejercer un poder animal. Los 2 primeros asesinatos de Chikatilo tuvieron cierto carácter fortuito y es posible que en ambos casos sus intenciones fueran solamente de índole sexual. Los gritos de terror le excitaban, pero era el asesinato en sí lo que representaba para él un acto sexual supremo. Su tercera víctima fue Liuba Biryuk, raptada en una villa, llevada al bosque y acuchillada 40 veces. Chikatilo asesinó a otras 3 personas ese año. En 1984 llegó a asesinar a 15 personas, ya que mientras el tiempo entre sus asesinatos iba disminuyendo, el número de víctimas iba en ascenso. Durante 12 años, Chikatilo asesinaría a 53 personas. Tenía un aspecto de lo más inofensivo y los niños veían en él un hombre amable e indefenso. Sus víctimas eran niños, niñas, chicas, muy jóvenes y además algunos deficientes mentales. Los elegía en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús y con algún pretexto los convencía para que los siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí, les infligía entre 30 y 50 puñaladas. Muchas veces su problema de impotencia se le manifestaba también al cometer los ataques, y en esas ocasiones, para demostrar que sí había podido violarlos, colocaba el semen en la vagina o el ano de la víctima con la ayuda de una rama. Como marca personal, Chikatilo arrancaba los ojos de todas sus víctimas, para evitar encontrarse con sus miradas. Hay un proverbio ruso que dice que en los ojos lo último que queda registrado es la imagen del asesino. En ninguno de los casos se encontraron las partes del cuerpo seccionadas en las cercanías de la escena del crimen. Todos estos actos los realizaba mientras aún estaban vivos, disfrutaba con el control y la dominación ejercida por medio de la tortura.
En esa época, Rusia controlaba los medios de producción y los de comunicación. Los reportes acerca de violaciones a menores de edad o asesinatos en serie eran temas prohibidos. Los reportes de estos acontecimientos eran de conocimiento exclusivo de altos oficiales del partido y la burocracia soviética. Informar al público de la serie de crímenes que se experimentaban hubiera constituido una propaganda muy negativa contra el régimen social bajo el que se regían las repúblicas socialistas. Pero no hacerlo resultó contraproducente. Fueron pocos los padres que llegaron a poder advertir a sus hijos e hijas del gran peligro que acechaban los caminos. Aún es más, nunca fue debidamente publicada la descripción del sospechoso en ningún periódico. Cuando apareció el cadáver número 30, los rotativos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie. Todos creían que se trataba de un retrasado mental, a pesar que la policía no estaba de acuerdo, pues la amplia dispersión del asesino indicaba que éste disponía de un vehículo, factor que en la URSS era eliminativo. Era obvio que los crímenes eran obra de un asesino serial, pero el gobierno se negaba a reconocerlo. Afirmaban que los asesinos de esta índole eran un producto de capitalismo estadounidense y en la URSS no podían surgir ni darse. Pese a ello, el Instituto Seversky de Moscú diseñó el perfil de un hombre probablemente casado, con un trabajo regular, y gracias al semen hallado en los cuerpos de sus víctimas, se supuso que su tipo de sangre era del grupo AB. El 14 de septiembre del 84, Chikatilo fue detenido de nuevo. Fue en el mercado de Rostov, pues en líneas generales encajaba con la descripción del asesino, aunque no pudieron demostrar nada más. Tras hacer un análisis de sangre y resultar ser del grupo A, fue puesto en libertad sin cargos. El 6 de noviembre de 1990, uno de los detectives, el sargento Igor Rybakov, vio surgir del bosque a un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió sus documentos y levantó un informe de rutina. 5 días después encontraban un nuevo cadáver en ese mismo lugar, el cual estimaron que llevaba muerto más o menos una semana. El homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe del agente. El fiscal general de la provincia de Rostov emitió una orden de detención contra Chikatilo, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990, y ese mismo día, en efecto, fue retenido por la KGB. Por alguna extraña razón, su esperma, aunque no su sangre, sí daba el tipo AB. Chikatilo se quejaba: ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no continuaban atosigándole con los interrogatorios que le recordaban los detalles. Y 2 días después se derrumbó ante un psicólogo a quien acabó confesando sus 53 asesinatos. Posteriormente, guió a los investigadores a los distintos lugares con la esperanza de que el número de muertes le convirtiera en un espécimen de estudio científico. Andrei llegó a firmar una declaración para el fiscal general que decía: «Me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados, por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultado. Tengo esposa y 2 hijos y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada. No me daba cuenta de que me tocaba los genitales a menudo y solo me lo dijeron más tarde. Me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario. Quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba, pero se aprovechaba de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí.
Mis problemas son todo mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno, no podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz mental y espiritual durante largos periodos. Sobre todo, después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo hice después de mirar los vídeos de actos sexuales perversos, crueldades y errores. Lo que la policía dedujo de esta declaración es que el asesino trataba de buscarse una posible salida alegando enfermedad mental. Chikatilo mostraba una obsesión por recibir tratamiento psiquiátrico. No obstante, lo veían como un sádico que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle saber que sus actos estaban mal, sus acciones eran premeditadas. Por esa razón, en octubre de 1991, dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio se inició en abril de 1992 y duró hasta octubre de ese mismo año. Chikatilo, afeitado y con la cabeza completamente rasurada, presenció su juicio desde una jaula de metal y siempre vistió su camisa favorita, blanca, roja y negra, estampada con los 5 aros olímpicos. El primer día deleitó a los fotógrafos leyendo una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene flácido gritando: «¡Fíjense qué inutilidad! ¿Qué pensaban que podía hacer con esto?». El juicio fue un circo mediático. Los familiares de las víctimas gritaban y lloraban en el tribunal. Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena capital. Chikatilo fue ejecutado en la prisión de Moscú entre el 14 y el 16 de febrero de 1994 con un disparo en la nuca.